En este vídeo voy a hacer un ejemplo sencillo de georreferenciación usando QGIS. Para hacerlo necesitamos una imagen del municipio de referencia, que la podríamos obtener de la web mediante el complemento Quick Match Services, que ya habíamos usado. Y en este caso lo que voy a hacer es usar la ortofotografía que hemos descargado en una actividad previa. Por ejemplo, aquí tengo la de línea y aquí tengo la ortofoto. Selecciono los archivos y los incluyo en el proyecto. Aquí tengo representada la zona del municipio de interés. Entonces, necesito una imagen que georreferenciar. Pues por ejemplo, lo que voy a considerar va a ser una imagen tomada a partir del plano que descargamos. Aquí tengo el plano. Voy a tomar una zona de este plano como imagen que supongamos que he escaneado de algún plano antiguo o de cualquier otro medio. Entonces, por ejemplo, aquí me vale. Lo voy a guardar en el apartado de imágenes. Ya tengo la imagen a georreferenciar. Entonces, la opción para georreferenciar en versiones recientes aparecía en el apartado raster. Ahora lo han puesto en el apartado capa, georreferenciador. Y lo que tenemos que determinar es qué queremos georreferenciar. Pues en este caso queremos georreferenciar un raster que está en el apartado imágenes. Esta captura que acabo de hacer. Ahí lo tenemos. Y lo que tenemos que hacer para georreferenciar esta imagen es definir puntos de referencia que se correspondan con la realidad. Es decir, puntos que nosotros tengamos sus coordenadas. Y a partir de esos puntos de referencia se determinará la posición del resto de puntos de la imagen. Entonces, venimos aquí al apartado de añadir puntos y tenemos que venirnos a sitios que conozcamos. Por ejemplo, este campo de fútbol. Puedo considerar una esquina o aquí hay un cruce de caminos. Pues voy a definir un punto en ese cruce de caminos. Si tengo las coordenadas de ese cruce de caminos, pues las puedo introducir aquí, con este sistema de referencia. Si no las tengo, puedo pulsar la opción para añadirlas desde el lienzo del mapa. Entonces, tengo que localizar ese cruce de caminos cercano al campo de fútbol. Ahí tengo el campo de fútbol y aquí tengo el cruce de caminos. Pues ese punto se corresponde con este aproximadamente. Ha tomado las coordenadas y le doy a aceptar. Es ese punto. Aquí puedo navegar por la imagen, situarme, la voy a ampliar. Por ejemplo, voy a tomar esta posición del cruce de la carretera con este riachuelo. Y aquí defino un nuevo punto. De la misma manera, voy a localizarlo en el mapa. Tengo que moverme. Y esto está aquí. Es ese punto. Pulsando 2 veces aparece de nuevo la pantalla de definición. Como me había movido, se había desactivado la opción de definir desde el lienzo del mapa. Pulso de nuevo y ya que estoy situado, se corresponde con ese punto aproximadamente. Le doy a aceptar. Y así tengo que definir unos cuantos puntos de referencia. Por ejemplo,
aquí hay una rotonda. Defino aquí un nuevo punto. Me vengo al lienzo del mapa. Me muevo. Y esta es la rotonda. Defino el punto y le doy a aceptar. Ya tengo definidos 3 puntos. Voy a definir otro más en esta otra rotonda. Desde el lienzo del mapa en esta otra rotonda. Voy a tratar de localizar esa piscina. Aquí tengo esa piscina. Voy a definir otro punto aquí. Y ahora ya tengo definido 5 puntos, voy a definir uno más en la otra zona para que estén más repartidos. Por ejemplo, aquí tengo una zona rectangular verde que a ver si puedo localizar. En este vértice. Debe ser esta. Le doy doble clic desde el lienzo del mapa y me vengo aquí. Aceptar. Cuantos más puntos defina, más datos tiene para realizar la operación de georreferenciación. Pero con 6 puntos suele ser suficiente. Una vez que he acabado, pulso sobre el botón Comenzar georreferenciado. Tengo que definir un archivo de salida. Me da por defecto la ubicación, pero lo voy a situar en Lanjarón. Y el tipo de archivo por defecto me lo define como TIFF. Aquí puedo seleccionar el tipo de transformación. Voy a dejarla por defecto. El CRS le he asignado el del proyecto. Ya tengo definida la salida, pero en este caso voy a dejar todas las opciones por defecto. Y pulso sobre aceptar. Una vez que lo tengo definido, pulso de nuevo sobre comenzar georreferenciado. Y aquí me avisa de que ha acabado. Si cierro esta ventana, me indica que puedo guardar los puntos que he definido. Le voy a decir que los guarde y también que los guarde en el mismo sitio que he guardado el resultado. Y aquí lo tengo. Me ha creado georreferenciar TIFF, que lo tengo aquí, y de hecho lo ha añadido al proyecto. Entonces, si le hago zoom a la capa, aquí tengo, lo puedo ver mejor. Me ha situado la fotografía en la zona que se supone que le corresponde según los puntos que he definido. Lo puedo comprobar al acercarme si lo ha hecho bien. Aparentemente sí, lo ha hecho bastante bien. Aquí tengo lo del plano y debajo está la fotografía que se corresponden perfectamente al menos a estas calles. Si me fijo en la zona del campo de fútbol, se corresponde también perfectamente. Entonces, tengo un archivo TIFF definido a partir de la imagen que había capturado
y puedo ver las características de ese archivo. Si lo abro normalmente, es un archivo de imagen aparentemente normal. La característica que tiene es que está georreferenciado, y al añadirlo al proyecto, pues se añade en la ubicación que hemos definido que le corresponde.